Buenas tardes, bienvenidos a la Liga Marítima Uruguaya, institución que cumple 39 años y bueno, lo celebramos con diferentes conferencias a lo largo de este año, con diferentes tópicos. Tal vez los más jóvenes pueden no haber escuchado hablar de la Liga Marítima. Es una institución que tiene como objetivo difundir la conciencia marítima nacional y nos congratulamos de recibir gente joven tocando un tema muy particular, un tema que nos interesa a todos de una forma u otra, por lo cual estamos muy contentos de recibir a Adriana Careaga, que fue la que nos contactó con este grupo de entusiastas que han hecho una investigación muy interesante y van a describirlas, todo lo que han hecho Matías Durtó, Juan Núñez, Rodrigo Torres y Sebastián Tito en un primer grupo de presentación. Vamos a tener un corte y después vamos a tocar el tema de lo que fue la expedición Uruguay Sub-200 con Gustavo Vila, que está ahí en el fondo. Este, que bueno, vamos a tener las presentaciones armadas de esa manera. Bueno, la Liga Marítima, muy corto, tienen la página web ahí, pueden ingresar y encontrar nuestra misión y visión y los objetivos, por lo cual los invito a entrar y a informarse de lo que hacemos. Próximamente otras conferencias, por lo general, Puerto Montevideo, estrategia, intereses marítimos en general. Así que le doy paso a Adriana para que continúe con la presentación. Muchas gracias. Primero que nada, un gran agradecimiento a Fernando Colombo, como presidente de la Liga Marítima, por hoy ser anfitrión nuestro. Y a mí me gusta mucho, los que me conocen, hacer relaciones. O sea, las redes me encantan, es una condición mía, entonces me parece muy importante justamente el equipo que lidera Rodrigo Torres, con todo ese equipo maravilloso, Matías Durtó, no me quiero olvidar de nadie, pero saben que nosotros venimos apoyando desde ICOMOS hace bastante tiempo, ¿no verdad? Con nosotros se encuentra también el secretario de ICOMOS, Fernando Britos, de lo cual nosotros estamos, este proyecto que ustedes están desde la CSIC, de la ANI apoyándolo, de alguna manera es bueno que se difunda, es bueno que sepamos, y en un tema que yo diría que es un debe que un poco tenemos acá. Bueno, yo lo titulé más que nada como la charla como memoria, como identidad y protección global. Y me parece que el patrimonio subacuático entendido desde estas tres dimensiones nos puede dar una idea de, en este momento, en qué estamos transitando. La ruta discursiva, brevemente, voy a hacer una introducción, luego me voy a referir al contexto internacional. Voy a hablar, en tercer lugar, de los principios fundamentales de la Carta de ICOMOS. ICOMOS, ahora yo voy a decir qué es la organización a la cual represento, que es el Consejo de Monumentos y Sitios, Consejo Internacional, que es un órgano asesor de la UNESCO en lo que tiene que ver con patrimonio mundial. Y luego voy a hablar de desafíos actuales, oportunidades y futuro. Como una breve introducción, no voy a estar diciendo, bueno, a ustedes que son, digamos, que conocen realmente lo que es la definición de patrimonio subacuático, pero sí me interesaría resaltar más que nada el valor que tiene en la conservación. ¿Por qué? Porque el patrimonio subacuático remite a esa memoria histórica y remite de alguna forma a las relaciones que hay entre las sociedades humanas y los entornos. Y en eso está centrado, digamos, el patrimonio hoy, que estamos mirando más que los objetos, estamos mirando los vínculos, el patrimonio centrado en las personas, es decir, cómo unimos los objetos con los sujetos en ese vínculo. No es el objeto por objeto en sí, que antes, en los años 70, digamos, sacralizábamos un objeto, hoy en día es la relación que tienen las personas. Y eso nos lleva enseguida a pensar, ¿no verdad?, en los derechos culturales, los derechos que tenemos, esa tercera generación de derechos que nos
da, ¿no verdad?, cómo nos conectamos con el patrimonio y con, con todo lo que tiene que ver con ese patrimonio cultural. Ahora, si pensamos en ese contexto internacional, nosotros simplemente voy a aludir a dos documentos que a mí me parecen que son fundamentales. Uno de ellos es la Carta Internacional sobre la Protección y Gestión del Patrimonio, que es la Carta de ICOMOS de 1996, que justamente reconoce el valor del patrimonio subacuático como patrimonio de la humanidad. Y lo otro es la Convención del 2001, que consolida un marco legal de protección. Esto después voy a hablar un poquito más de la convención. Esa convención que promueve, ¿no verdad?, la preservación in situ, la científica y la cooperación internacional. Y esto es muy importante, porque entender el patrimonio siempre estamos hablando de compartir los avances científicos, de compartir ese patrimonio, pero más que nada la conservación, es decir, todo el estado del arte de lo que es la ciencia. Simplemente para decir, me pongo el sombrero de lo que estoy hablando, que es de ICOMOS. ¿Qué es ICOMOS? ICOMOS es, como les decía por las siglas en inglés, es el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, y es un referente de la UNESCO en lo que tiene que ver la Convención de Patrimonio Natural y Cultural de 1972, donde ICOMOS evalúa, ¿no verdad?, los lugares que van a ser declarados o eventualmente patrimonio de la humanidad. Entonces, como fin principal, tenemos la conservación de todo la protección, el uso, el fortalecimiento de lo que son, ¿no verdad?, los monumentos y los complejos arquitectónicos y sitios. Pero también, y esto es importante recalcarlo, ICOMOS participa en la elaboración de doctrina o textos fundantes, como la carta que yo les aludía recién. Entonces, ICOMOS también está no solamente elaborando doctrinas, sino desarrollando actividades de promoción. Simplemente en cifras, ¿no verdad?, para que tengan una idea, ICOMOS fue creada en el 65, tenemos más de 12.000 miembros y tenemos la base nuestra son 31 comités científicos, de los cuales el de patrimonio subacuático es uno de ellos. Y es uno de ellos de donde, ¿no verdad?, surge la Carta de Patrimonio Subacuático. Esto es muy importante porque es el corazón de nuestro, digamos, del saber, digamos, la acumulación de conocimiento. ICOMOS tiene su sede internacional en París, en Charenton. Bueno, pensar esa carta de ICOMOS del año 96, no, pensamos que es la primera que reconoce ese valor patrimonial. Tiene esa importancia porque los sitios subacuáticos, ¿no verdad?, los pone como parte integral del patrimonio. Y como no solamente mira los monumentos, sitios, sino también, ¿no verdad?, lo que tiene que ver con todo, incluso uno de los comités que tenemos, ¿no verdad?, es el comité aéreo, del espacio aéreo, y también el comité del agua, para decir algunos. Ahora, en el 2001, la UNESCO consolida un marco internacional a través de la convención, ¿no? Y da justamente cómo se debería estar conservando los bienes in situ, en el lugar, ¿no verdad? Entonces, esos principios fundamentales, digamos brevemente, para traerlos a colación, es esa protección del lugar, ¿no verdad?, de lo que está esa preservación. Pero por otro lado también digamos, todo lo que es la investigación científica y metodológica que no sean invasivas. Es decir, cómo se conserva, cómo se interviene de la menor forma posible, porque ese es el concepto hoy de patrimonio, ¿no verdad? Ha cambiado con el tiempo lo que era la conservación. Y por otro lado, muy importante es la responsabilidad pública. Es decir, que no solamente que algo que esté y se haya, que se visualice, sino cómo se responsabiliza. Y eso es uno de los grandes problemas que tenemos a nivel nacional y mundial, la gestión de los bienes, es decir, de lo que se encuentra y luego qué se hace con ello y cuáles son las responsabilidades. Y por otro lado, lo que resalta la Carta es la permanente formación interdisciplinaria.
Por otro lado también, y esto es bien importante, es la dimensión ética y participativa. Es decir, cómo es que hay una ética en el cuidado de los hallazgos y de los contextos sumergidos. Y al hablar de justamente de esa ética, también hoy en día en el patrimonio lo que se habla permanentemente es de la gobernanza participativa, un concepto que parece muy teórico y que es muy difícil aterrizarlo. ¿Cómo es que las comunidades, cómo es que la academia, cómo es que las autoridades se involucran, gestionan los bienes? Entonces, no solamente, obviamente, esto se refiere al contexto subacuático, sino también lo tenemos en varias problemáticas. Si lo pienso, o digamos brevemente, un marco normativo convergente, podemos ver allí que hay como, digamos, 4 instrumentos internacionales que nos pueden marcar el rumbo de lo que, para pensar el patrimonio subacuático. La primera que hablé es de la Carta de Comos esta de 1996, que si bien es del 96, tiene plena vigencia, la Convención del 2001 de la UNESCO, la Convención del Faro. A mí me gusta citarla mucho porque si bien es del Consejo de Europa y parece muy lejana, pero es una convención que habla de la inclusión de las comunidades en lo que tiene que ver como titulares de derechos. Los que me conocen saben que yo estoy trabajando permanentemente con patrimonio y derechos culturales. Y esta Convención del Faro trae, ¿no verdad?, esos derechos culturales y los pone en el centro. Y por último, también digamos, otro documento que tendríamos que pensar es la agenda de los derechos, de los objetivos, ¿no verdad?, de derechos sustentables. Entonces, las metas de desarrollo sustentable del 2030 también intervienen de alguna manera acá porque nos da digamos, la articulación entre los derechos y la sostenibilidad ambiental. Algunos aspectos claves de la Convención del Faro, que les decía recién, que es bueno, si bien tiene 20 años, pero tiene mucha vigencia, es que pone el enfoque está centrado en las personas, lo que le decía hoy, el corrimiento, no el objeto por el objeto, ni la sacralización del mismo, sino las personas en el centro de todo. El derecho a la participación, es decir, a poder, ¿no verdad?, no solamente acceder, sino gestionar también los bienes. Pensar en el desarrollo sostenible, en todo lo que tiene que ver. Hoy estamos hablando también de aquello sostenible para no cambiar lo que está, pero también está el concepto de regenerativo de ayudar a formar, ¿no verdad?, y ver lo que ha desaparecido. Por supuesto que habla de un marco flexible, ese convenio, y una promoción al diálogo, porque el patrimonio, por antonomasia, por definición, es conflictivo. No existe acciones de patrimonio que no haya discusiones. Si no hay discusiones, hay alguien que se está imponiendo sobre alguien. Hay un discurso autorizado, ¿no verdad?, que está sobre unas minorías silenciadas. Pero en eso, bueno, no me voy a meter, pero simplemente lo pongo. Voy en 10 minutos. Casos relevantes, y lo traigo porque me tocó uno de los casos, como yo les decía, y cómo se interviene en lo que es el patrimonio mundial, en la declaración y en el estudio que luego se eleva a UNESCO, y uno de los casos relevantes que les voy a decir a los arqueólogos es Jamaica, ¿no?, que increíblemente por muchos años, y me tocó hacía más de 10 años, que se estaba por declarar Patrimonio de la Humanidad. Bueno, se declara, Jamaica se declara este año en París, como Patrimonio de la Humanidad por Royal. Es un caso bien particular porque ustedes tienen la mitad del territorio sumergido después de un terremoto que se da en el siglo XVII y se ve claramente lo que es el trazado de esa ciudad inglesa. Y bueno, y es una fiesta para los arqueólogos de alguna manera, para entender también el modo de vida de lo que era esa sociedad, ¿no verdad?, la relación, y está con 2 criterios, 4 y 6, la Convención del Patrimonio tiene 10 criterios, 6 de ellos son de patrimonio cultural, el 4 tiene que ver con los vestigios que quedan de algo, ¿no verdad?, de algo construido, y el 6 tiene que ver con relacionado con costumbres, con lo inmaterial. Entonces, también está, ¿no verdad?, porque fue un puerto esclavista, es decir, todo lo que aconteció allí. Y esto es un claro ejemplo de cómo es patrimonio de la humanidad, algo que es patrimonio, ¿no verdad?, subacuático. Por otra parte, ¿qué desafíos tenemos actualmente?
bueno, tenemos el cambio climático o la acción climática, como se habla, ¿no? Que se está trabajando también muchísimo desde ICOMOS. Tenemos también la expansión portuaria, la explotación de recursos, bueno, el tráfico ilícito de bienes culturales, que todavía el Uruguay tiene un gran debe con eso, ¿no es verdad? La falta de capacidades técnicas legales en muchos países. Y particularmente en el Uruguay, bueno, en el Uruguay tenemos una serie de problemáticas que tendríamos que abordar. Una de ellas es, digamos, la falta de marco jurídico específico. De alguna forma todavía, ¿no verdad? Estamos viendo cómo se puede ajustar a esa convención del 2001 que Uruguay todavía no ha ratificado. Tenemos el problema también, de alguna forma, del saqueo y comercio ilícito, y tenemos un problema del déficit técnico e institucional. ¿Por qué? Porque tenemos todavía, por eso es tan bueno el equipo, ¿no verdad?, que está trabajando sobre el patrimonio subacuático desde el CURES de Maldonado, que de alguna manera están permanentemente formando equipos para interdisciplinariamente actuar sobre el patrimonio. Por otro lado, tenemos amenazas ambientales y urbanas, y este punto 5, que me va de lleno, porque yo de base pertenezco al campo de la educación, la falta de educación que tenemos con respecto a lo subacuático, siendo, ¿no verdad?, que de alguna forma nuestra costa, tenemos una costa vasta y es como que la educación patrimonial y digamos sobre lo subacuático lo tenemos todavía en el debe. Pero tenemos oportunidades y futuro. Creo que tendríamos que de alguna forma seguir pensando y analizar eventuales críticas para ver por qué no se ratifica esa convención del 2001, creación de un registro nacional de sitios subacuáticos, proyectos binacionales de investigación en el Río de la Plata. El Río de la Plata es un concepto que está totalmente subexplotado en todos los sentidos, en lo que tiene que ver y más con patrimonio subacuático. Es decir, tenemos conceptos fuertes que todavía, ¿no verdad?, nos tenemos que ir por allí. Y posibles rutas, lo hablé el otro día con Matías, posibles rutas de turismo cultural. Y él me decía, la ruta de los naufragios. Y El Salvador dice, está ahí, se puede ir, ¿no verdad?, para aquellos que bucean. Bueno, pensar qué pasa, cómo hacemos para que Doña María sepa que hay naufragios y sepa dónde están. Eso también, ¿no verdad?, en las distintas partes. Y, por supuesto, la educación que yo hoy hablé, la integración del tema a programas educativos, es una foto del Museo Naval. Y una pregunta que dejo por acá voy terminando, ¿cómo se piensa y se aborda el balcón al mar desde la perspectiva de los derechos culturales? Es decir, ese balcón al mar que tenemos. Bueno, ¿cómo es que nosotros de alguna manera lo estamos abordando, lo estamos viendo y cómo sabemos, ¿no verdad?, para la comunidad se apropie de esos derechos culturales? Y por aquí dejo. Muchísimas gracias. Hola, buenas tardes, casi buenas noches. Gracias por venir en este viernes interesante. Muy bueno estar aquí con ustedes. Yo voy a hacer una muy breve introducción a los trabajos que se siguen. Yo voy a hablar un poco del trabajo que estamos haciendo desde el CURE Maldonado, que complementa un poco lo que estuvo nos contando Adriana sobre el patrimonio, ¿no? La idea de patrimonio cultural es tan amplia, tan emergente, y nosotros hacemos una pequeña parte de eso, que es la investigación científica y la capacitación de recursos humanos por medio de la educación. Bien, yo soy Rodrigo Torres, yo soy brasileño, estoy en Uruguay ya 7 años con mi esposa, soy profesor efectivo adjunto en el Centro Universitario Regional del Este, y allá tenemos el Laboratorio de Arqueología Subacuática y Conservación, del cual les voy a contar un poco hoy para adelante. Bien, cuando hubo este esfuerzo de descentralización de la Universidad de la República, ahí por 2008, 2009, que se forma la idea del CURE, ¿no?, del centro, un centro universitario regional, una visión de futuro, ¿no?, para el país, que hoy en día ya es una realidad, se propuso trasladar un grupo de arqueología subacuática que se desempeñaba en la Facultad de Humanidades, creo que algunos de ustedes deben conocer, Antonio de Sama, y otras personas que salieron de este grupo y que hoy están ahí en distintas posiciones,
Pero en 2012 se creó un espacio específico para la arqueología subacuática y la conservación de bienes culturales del medio marino costero en Uruguay. Y desde que llegué en el año 2017 para asumir la coordinación de esta parte del grupo, yo estuve promoviendo el desarrollo de estas capacidades en el país. Eso, entonces formado en 2012, viene consolidando experiencias desde el año 2000 y el grupo todo, que es el Centro de Investigaciones del Patrimonio Costero, que está ahí ubicado en Maldonado, nosotros trabajamos algunas líneas, entre todos, cada uno se va especializando en una área. Yo coordino el área de arqueología marítima y subacuática, nuestra colega Leticia de Ambrosio coordina el área de antropología marítima, tenemos la parte de conservación de bienes culturales, buceo científico y virtualización del patrimonio, que es un esfuerzo muy grande que hacemos para hacer justamente la idea de patrimonio, la idea de un bien cultural de la gente, pueda llegar a más personas dentro de un lenguaje actualizado. ¿Tá? Bien, entonces allá hacemos desde el laboratorio, desde las clases que dictamos, y de los distintos proyectos, trabajamos con investigación y desarrollo, también con enseñanza, formación de recursos humanos, con actividades de extensión y también con cursos de educación permanente, que son cursos que ofertan la universidad para un público abierto. Nosotros ofertamos cursos de buceo científico y también cursos de introducción a la conservación de bienes culturales como educación permanente, o sea que cualquiera puede anotarse. Y ha sido una fuente importante de reclutar gente para venir a trabajar con nosotros. Aquí tenemos justamente Juan Nicolás, que va a presentar, se unió al grupo tras un curso de buceo científico 2022, y también a Sebastián Tito, que a partir de esos contactos ya hizo su tesina, terminó su licenciatura el año pasado, y ahora está haciendo su maestría con un tema muy novedoso también, que es la paleontología subacuática, ¿no? Estamos también buscando estudiar esas fuentes bajo el agua. Y esto se van a contar todos enseguida. Este es el laboratorio de conservación, hay una etapa inicial. Nosotros recién el año pasado terminamos la implantación del espacio, es un espacio tiene 80 metros cuadrados de área interna y un patio con piletones, guinchos, es un lugar que está adaptado tanto para la enseñanza de la conservación arqueológica, para la experimentación y también donde está la parte de buceo científico, de actividades embarcadas y también de prospección geofísica. Es uno de esos rarísimos casos y probablemente yo creo que es el único en la región en que una universidad pública tiene todos esos recursos acumulados dentro de un grupo de arqueología. Normalmente trabajamos con oceanografía, con geología, para tener. Entonces, puedo decir, por experiencia de caso, que Uruguay está en una posición muy buena en capacidad científica y formación de recursos en términos de lo que es la parte de investigación dirigida al patrimonio subacuático. Bien, entonces son múltiples tareas, o sea, nosotros por la naturaleza de nuestra actividad tenemos que salir de la clase, ¿no? No nos sirve simplemente las cuatro paredes, y también los estudiantes terminan por prepararse en otras disciplinas, por así decirlo de alguna manera, ¿no? Que son prácticas, esa experiencia concreta de trabajar en el agua. Ustedes, como saben, nosotros no tenemos técnicos para cada una de las pequeñas áreas que necesitamos de experticia. Entonces termina que nuestra formación es también más integralizada con respecto a los colegas de Estados Unidos y de Europa, porque bien, aprendemos a arreglar el barco, el motor, el equipo de buceo, nos aguarda 3 meses para importar un ring, y así nos manejamos y nos adaptamos, y bien, la universidad permite un desarrollo sostenido, ¿no? Son 25 años de arqueología subacuática académica en Uruguay. Aquí un poco de la realidad de los cursos de buceo. Esta fue la edición de curso de buceo 2019. Los estudiantes, nosotros tenemos una etapa de clase, se practica en tierra firme, y después se practica bajo el agua, y después tenemos las pruebas de mar. Entonces es una oportunidad para que los estudiantes puedan practicar y aprender, y muchos ya están participando por la segunda vez y estamos teniendo que hacer versiones avanzadas de esos cursos, como fue la edición de curso de buceo el año pasado, porque la gente viene llegando. Esto es muy bueno, ¿no? Ahora contamos con 6 personas que tienen el brevet de buzo científico por el grupo y que están autorizadas a trabajar en los proyectos.
que en Uruguay son hoy en día solamente permitidos proyectos académicos de identificación avalados por universidad. Aquí también es la edición de 2022 también. Y bien, trabajamos en una diversidad de ambientes. Entonces, cuando pensamos en capacitación de recursos humanos, ¿no? ¿Qué tipo de currícula se necesita para formar arqueólogas y arqueólogos a trabajar en subacuática? Pues bien, se ve, tenemos que ser capaces de trabajar en Colonia del Sacramento, de bucear en Colonia del Sacramento, en la Bahía Maldonado, en la costa atlántica. Entonces también Uruguay, a pesar de las dimensiones, ¿no?, del país, está cercado de agua y los cuerpos de agua son muy distintos. Entonces también estamos de a poquito ganando capacidad, experticia para trabajar en lugares, condiciones menos que ideales, porque siempre pensamos, ¿no? Bucear es todo muy clarito, volver pesitos, pesitos de color y tal, pero no es bien así, pero sigue siendo divertido, ¿eh? Sigue siendo divertido. Y también se ve, es un tipo de ambiente que se genera muy sano, porque permite que hombres, mujeres, se genere un ambiente bastante inclusivo de trabajo y de apoyo y de colaboración, que es lo que vamos a ver de aquí adelante, cada uno de los trabajos que van a ser presentados y que van a me seguir. Y por último también voy a comentar brevemente que también Gustavo Villa va a seguir con su experiencia en lo que fue la expedición Sub-200. Yo tuve oportunidad de participar y estar ahí a cargo de la búsqueda y después de los trabajos realizados en el destructor Roe Uruguay. Entonces, este trabajo ha dado resultado y hoy extendimos la perspectiva de patrimonio cultural subacuático en Uruguay hasta los 1.165 metros de profundidad, ¿no es? Entonces, esto es un desafío muy grande. Para mí, la oportunidad del trabajo hecho a bordo del Falcor con el destructor Uruguay fue una oportunidad de vivenciar el fenómeno patrimonial así en tiempo real, ¿no es? Cuando la gente se conecta por algo que representa, ¿no es? Y esto vimos pasar en tiempo real ahí. Y bien, ahora estamos siguiendo con los estudios. Fueron colectadas muestras de agua, muestras de sedimento, muestras biológicas. Hicimos también un mapeo tridimensional de una parte importante de la embarcación, ahí donde fue el accidente justamente. Y bien, esperamos esto va a dar bastante más resultados. Nosotros vamos a estar haciendo un conversatorio sobre lo que fue la experiencia del trabajo en el Roe Uruguay, así como también estaremos invitando las personas que nos contactaron, que estuvieron vinculadas tanto al destructor Uruguay como a su hermano gemelo que estuvo en Uruguay también, que es el Artigas, y vamos a hacer un conversatorio en el Museo Naval, y esto está para el día 3 de diciembre, ¿tá? Y también vamos a estar haciendo una presentación específica sobre el proyecto que estamos desarrollando con el barco inglés HMS Agamemnon, junto con una universidad y un museo británico. Este lo estaremos presentando ahora el día 26 de noviembre en el espacio ANCAP de Gorlero, así que están todos invitados. Sigan las redes sociales del grupo. Ahí están. Muchas gracias. Voy a hacer una introducción para que sigan hablando. Bien. Pues sin más, paso la palabra a Matías Doctor. Yo voy a aprovechar para extender el agradecimiento que Adriana hizo al principio. Agradecerle nuevamente a Fernando por la posibilidad de poder estar utilizando estas instalaciones, por la logística y por la difusión. Adriana también, Fernando como representantes de ICOMOS. A todos ustedes por tomarse un tiempito hoy viernes de tarde para poder venir y escuchar un poco lo que se está haciendo a nivel de ciencia, arqueología subacuática y paleontología subacuática en Uruguay. Agradecer también a la Agencia Nacional de Investigación e Innovación por poder no solo colaborar, sino que financiar algunos de los proyectos que yo le voy a comentar ahora. Agradecer también al Grupo de Buceo de la Armada, que es una pata fundamental para que estos proyectos se puedan seguir desarrollando también. Agradecer al Yacht Club de Punta del Este, a la Intendencia de Maldonado y al municipio de Punta del Este, que sin ellos realmente y sin todo el apoyo que nos vienen dando, sería muy difícil poder mantener esta continuidad de desarrollo científico en la Bahía Maldonado. Y por último, y no por eso menos importante, agradecer al equipo de trabajo, a todos ustedes, Samila, Juan,
a Rodrigo, Seba y a Marcela por formar parte del equipo, porque gastan mucho aire debajo del agua, literalmente, y también mucho aire en tierra, y eso se nota en cómo se vienen desarrollando los proyectos de investigación. Y es gracias a eso, a ustedes en general y a las instituciones, que hoy por hoy podemos empezar a hablar un poco sobre el proyecto que estoy llevando a cabo. Es un proyecto que se enmarca dentro de un doctorado que estoy haciendo en la Universidad de Cádiz y tiene como objetivo la investigación de la fragata española en Salvador, naufragada el 31 de... ¿Más alto? ¿Sí? Naufragada el 30... No, pero el micrófono está apagado porque si no entra interferencia con el lazo. Tiene que ver con el estudio del naufragio de la fragata española Salvador, que ocurrió el 31 de agosto de 1812. Pero para ponernos un poco en contexto, les propongo hacer un viajecito hacia el pasado, unos 200 y pocos años, para entender un poco por qué la embarcación naufraga en la bahía de Maldonado. Y es que el 14 de mayo de 1812, la fragata española llevaba tropas del regimiento de la Albuera, justamente para poder dar apoyo a la ciudad de Montevideo, que estaba siendo sitiada por las fuerzas artiguistas revolucionarias en la ciudad de Montevideo, y el 30 de agosto llega a lo que sería en aquel entonces las playas de San Rafael, la costa de San Rafael. Es abordado por el práctico Antonio Costa y Lara, junto con otro piloto, que le dan apoyo para hacer el ingreso a la bahía de Maldonado. Acá faltaría la isla de Gorriti, pero imaginemos que la isla de Gorriti está por ahí. Pero si faltó en la diapositiva, no importa, estaría por ahí la isla de Gorriti. Y esto no es literal cómo aconteció el naufragio, pero nos da una idea representativa de cómo pudo haber ocurrido, y Antonio Costilara nos relata la crónica de lo sucedido y lo marca en 3 instancias distintas. La primera instancia, la fragata española decide fondear a unas 3-4 millas de la isla de la Punta Ballena. Al anochecer y a la madrugada, la embarcación termina garreando a unas 3-4 millas más de donde estaban fondeados, y cuando logran divisar la Punta de la Ballena se encuentran con una situación de cerrazón y neblina muy importante. Producto de eso, al mediodía deciden, junto con el práctico del puerto de Maldonado en aquel entonces, Acosta y Lara, con algunas contradicciones y discusiones con el piloto, porque uno decide que la embarcación pasara muy cerca de la isla de Gorriti y el otro decide que pasara más cerca por la costa. Bueno, al final deciden pasar muy cerca de la costa y terminan cayendo por primera vez, logran zafar de esa varadura. Unos metros más adelante, muy cercano a lo que sería la parada 10 de la playa Mansa de Punta del Este, terminan naufragando a unos 350 metros de la costa, a unos 4 o 5 metros de profundidad. Y durante el accidente, que transportaba más o menos 600 personas, más de 400 personas fallecen en ese naufragio, en ese accidente, siendo uno de los accidentes, de las tragedias más importantes a nivel marítimo en todo el Río de la Plata. Y de ahí, si se puede pasar. Y de ahí nos transportamos un poquito más acá en el tiempo, más a la década del 90, primeros años de la década de 1990 y principios de la década del 2000, donde empieza la parte de la etapa de los permisarios. La etapa de los permisarios consistió en actores privados que en contratos con el Estado se recuperaban artefactos de buques hundidos de carácter histórico, donde el 50% correspondía al Estado y el 50% correspondía a los privados. De ese periodo se hicieron algunas cosas muy positivas y otras quizás no tanto. De las cosas positivas, de las cuales la base para muchos de los proyectos que se están llevando a cabo es la realización de planimetrías con bastante detalle y descripción con mucho detalle de los restos que se encontraron en el fondo, y se extrajeron cañones, diversos tipos de vajilla, y es el único naufragio hoy por hoy en Uruguay que mantiene restos óseos humanos dentro del sitio arqueológico. Se recuperaron restos materiales, artefactos de uso personal, broches de pelo, caravanas,
vajilla, alhajas en general. Y eso nos permite ahora un poco hablar sobre la actualidad del proyecto de investigación que se está llevando a cabo. El proyecto de investigación tiene como pregunta científica para responder qué características tiene el sitio arqueológico y qué condiciones de conservación y preservación tiene el sitio arqueológico. Y para hacer eso, una de las formas para poder medir qué tan deteriorado está el sitio arqueológico, qué tan poco conservado está el sitio arqueológico, se pueden hacer a partir de mediciones de parámetros ambientales. Y parámetros ambientales hay diversos, físicos, químicos y biológicos. Nosotros nos centramos en algunos porque obviamente es imposible poder estudiarlos todos por temas técnicos, logísticos, de financiación. Y lo que se propone es hacer un relevamiento batimétrico, un monitoreo de los parámetros ambientales, que ahora lo vamos a ver, y la documentación del sitio arqueológico. Dentro del monitoreo batimétrico, lo que se puede ver esto que pareciera que fuera una especie de mapa de calor, en realidad lo que nos está diciendo es un pedazo de un área de estudio de 1000 por 1000 metros en la bahía de Maldonado. Acá en este punto estaría el sitio arqueológico de Salvador. Lo que se ve en zonas en colores más rojos y amarillos son zonas menos profundas de la bahía, y lo que está en zonas en colores más azulados y verdosos son profundidades, valga la redundancia, más profundas. Acá lo que se puede ver, por ejemplo, es una reconstrucción tridimensional exagerada del área que se estudió y donde podría estar ubicado aproximadamente lo que sería el sitio arqueológico de la fragata española de El Salvador. Y esto es lo que nos permite entender y estudiar a partir de diferentes monitoreos batimétricos de forma estacional, es poder solapar esos monitoreos batimétricos para comparar cómo va modificándose el entorno del sitio arqueológico. Y lo que hacemos básicamente es comparar las diferentes batimetrías que se han hecho durante los diferentes años que hemos venido trabajando para entender qué zonas del sitio arqueológico se tapan y se destapan. Es importante entender cómo se tapan y se destapan porque entran en contacto con el oxígeno, entran en contacto con los animales, que entran en contacto con la madera, con los hierros, con los bronces, con los metales en general, y eso puede o no deteriorar el sitio arqueológico. Por eso es importante entender que partes de la superficie del suelo se van modificando y cómo eso después genera un insumo que nos permite entender qué estrategias podemos adaptar para conservar el sitio arqueológico de mejor manera. Otra de las cosas que hacemos, que no es solamente sacar tubos de acrílico con arena, pero después Juan lo va a explicar un poco mejor, así como yo le explicaba lo que ocurre en la columna de agua, de esas variaciones en el fondo marino, zonas que se destapan, zonas que se tapan, ocurren cosas también de la arena del fondo para abajo. Y es importante saber porque en este proceso, en esta capa, esta columna de sedimentos, ocurren procesos físicos, químicos y biológicos que también afectan de forma negativa para el deterioro o no, o la conservación de los restos arqueológicos. Por eso es importante estudiar características como el pH, el potencial de oxidación y reducción también, otros elementos como la granulometría, por ejemplo, el tamaño de la arena, del grano de la arena, para saber si esa arena, si es muy gruesa, puede permitirle el ingreso de oxígeno. Si es una arena muy fina, como un limo, como una arcilla, genera una capa que protege a los restos arqueológicos que están bajo la arena. Y por último, la documentación del sitio. ¿Cómo pasamos de esto, de ver algo totalmente verdoso y maderas que están tiradas en el fondo marino, cómo pasamos a poder reconstruir qué parte de la embarcación estamos tratando de ver? Y aunque esto es un poco creer y reventar, y yo les pido que confíen un poco en nosotros cuando les decimos que esto de acá son cuadernas, y las cuadernas son estas piezas de acá, y cuando le digo que esto puede ser la pala del timón, y la pala del timón podría ser esta pieza de acá, todas esas piezas, a partir de la documentación y el entendimiento un poco del sitio arqueológico, nos permite plantear hipótesis de qué parte de la embarcación podríamos estar viendo y estudiando. Y esto es lo que nos permite después hacer una especie de planimetría o un croquis de detalle, donde se pueden evidenciar las cuadernas del sitio, lo que sería la pala del timón, parte de lo que sería el forro interior de la embarcación, por acá atrás que no se ve, pero sería el forro exterior de la embarcación, y otras partes estructurales de la embarcación que nos permiten plantear la hipótesis de qué estamos observando a partir de esta situación. Y por último, para finalizar, algunas de las expectativas
para el cierre del proyecto 2025-2027, es la extracción de muestras tanto de madera como de metales, o sea, de materiales orgánicos e inorgánicos, para poder determinar qué tipo de madera se utilizó para la construcción de la embarcación, para poder identificar de dónde pudo haber sido la procedencia de la construcción, por más que tenemos información desde el punto de vista histórica de dónde se pudo haber construido. Nos gustaría corroborar a ciencia cierta si las maderas que se utilizaron coinciden con la zona donde los documentos históricos nos dicen que se construyó. Realizar una fotogrametría tridimensional para poder tener acceso y poder difundirle a ustedes también de forma un poco más amigable el sitio arqueológico. Y por último, darle a las instituciones, Intendencia Maldonado, Comisión de Patrimonio del Ministerio de Educación y Cultura, insumos para que ellos puedan generar estrategias en conjunto con nosotros para la conservación y preservación, incluso difusión de los restos arqueológicos. Y ahora sí le doy pase a Sebastián para que pueda hacer la presentación. Hola, buenas tardes. Me llamo Sebastián Tito. Soy licenciado en Ciencias Biológicas y paleontólogo. Hace algunos años que vengo trabajando en conjunto con el CIPAC, con el laboratorio que está en el Curia de Maldonado. Y también pertenezco al laboratorio de paleobiología de la Facultad de Ciencias. Bueno, ¿cuál es el tema acá? Es que es bastante conocido en realidad, no sé si ustedes ya sabían, pero que en la línea de costa, en las playas, en Colonia, en San José, mucho en Maldonado y en Rocha, es común encontrar este tipo de fragmentos de huesos que aparecen en la línea de costa, que en principio parece que viene de mar adentro. Pero ¿cuál es la característica interesante de esto? Es que estas piezas óseas que se encuentran habitualmente en la línea de costa, que son bastante comunes, se reconocen como piezas de animales que ya se extinguieron hace unos 10.000 años, que se llamaban, ese grupo de animales lo llamamos la megafauna, que eran animales muy espectaculares, muy grandes, que vivieron en toda la región y en lo que hoy es Uruguay. Acá tengo un ejemplo de algunos de los animales de los cuales se encuentran muchos de estos restos en la línea de costa de Uruguay. Por ejemplo, acá tenemos una mujer de 1,70 m más o menos, para que tengan una idea de comparativa. Tenemos animales de este tipo de acá que eran perezosos gigantes, parientes de los actuales, pero evidentemente muchísimo más grandes. Buenos milons, los famosos tigres de dientes de sable, que se encontraban también acá en Uruguay. Los de acá del medio son gliptodontes, que le pueden ver un parecido bastante cercano a lo que son las mulitas actuales, porque son parientes muy cercanos. Bueno, de hecho vivieron juntos hace miles de años, pero con la diferencia de que estos se extinguieron y las mulitas siguieron vivas. Bueno, proboscidios, parientes de los elefantes, también que vivieron acá en Uruguay. Toxodontes, que ya no tienen parientes cercanos vivos. Osos, caballos, que hubieron caballos acá hasta hace unos 10.000 años y luego fueron reintroducidos por europeos, ¿no? Pero ya habían existido caballos acá. Y bueno, lo interesante de esto es que estamos hablando de animales que son o eran netamente terrestres, ¿no? Y en principio estamos encontrando restos que trae el mar a la costa de estos animales que eran terrestres, pero también tenemos registros de pescadores que han levantado con sus redes a kilómetros de la costa huesos muy grandes de estos animales, por ejemplo, cráneos de este tamaño de gliptodontes, y que surge esta pregunta, ¿no? De cómo puede ser que animales terrestres tengan restos tan lejanos, o sea, tan metidos mar adentro. Bueno, resulta que en realidad la dinámica del planeta son bastante dinámicas, valga la redundancia, pero demoran sus tiempos que en escala humana parece demasiado grande. Pero, por ejemplo, si vemos en esta gráfica, este eje de aquí serían miles de años, este es el cero en la actualidad, hacia atrás es el pasado. O sea, acá estaríamos en 40.000 años atrás, 20.000 años atrás, y esto de acá sería la profundidad del mar, o la línea del mar, del nivel del mar. Aquí estaríamos en el nivel actual, que sería cero, pero si vemos hace unos 20.000 años atrás, que fue un máximo glacial, o sea que fue un pico de frío que existió, el nivel del mar acá en Uruguay, esto es para acá, para Uruguay, esta gráfica que tenemos acá. La línea del nivel del mar estaba 120 metros por debajo del nivel actual. Es muy bajo.
Esto significa que acá, por ejemplo, tenemos un mapa, este sería actual, de lo que es la parte de abajo del sur, de América del Sur. Acá está Uruguay. Pero en esta parte de acá tenemos un mapa, una reconstrucción de hace unos 22.000 años atrás, y se ve cómo había muchísimo más tierra de la que hay actualmente. De hecho, toda la plataforma continental uruguaya, que hoy está bajo agua, estaba emergida, era campo, fértil. ¿Tá? Diría mi abuelo, antes todo esto era campo. Entonces, claro, estos animales vivieron ahí, hicieron su vida ahí, se murieron ahí, se enterraron sus restos ahí, y hoy en día, al subir el nivel del mar, quedaron bajo el agua. Entonces tenemos la siguiente situación. Aparecen estos fósiles de megafauna en la costa. ¿Tá? En nuestro caso, que el sitio de estudio, ahora lo voy a comentar, fue en la Bahía Maldonado. Entonces, a partir de esto, de que surgen estos fósiles en la costa, tenemos un par de preguntas. Primero, suponemos que deben haber yacimientos o acumulaciones al menos de este tipo de huesos, de estos fósiles, mar adentro, que se pueden encontrar. Y que por otro lado deben estar poco perturbados, porque es un ambiente difícil para trabajar, entonces comparado con un contexto terrestre, estaría como más, entre comillas, prístino para trabajar y podría tener muy buena información. Y por otro lado, la pregunta que nos hicimos es si existen rutas de transporte de este material, si es que viene de mar adentro. Viene arrastrándose por algunos lugares que quizás son preferentes debido a las corrientes y a la topografía del fondo. Entonces, con estas preguntas, que son nuestras hipótesis, desarrollamos el proyecto, que el área de estudio fue en la Bahía Maldonado. No se ve mucho por el contraste, pero acá está la península de Punta del Este, acá está la Gorriti, y esta zona de acá donde está marcado el cuadrado es sobre la parada 1 de la Mansa, que es un área que es como una especie de hotspot, un lugar donde aparece mucho fósil en esa área. Ya más hacia este lado ya no aparece tanto fósil, es como un área muy concentrada ahí. Entonces, por esa situación y por esas características fue que seleccionamos esta área, además de ser una zona de agua muy tranquila generalmente, tiene buena visibilidad de vez en cuando, y está bueno, convenientemente cerca del CIPAC del laboratorio, donde están todos los recursos y toda la infraestructura necesaria para poder hacer esta investigación. Muy bien, planteamos la metodología, que fue primero recorrer toda la costa de la parada 1 para ver si encontramos nuevos fósiles. Luego planteamos una prospección geofísica en esa área que yo les mostraba. Y por último realizamos unos buceos de prospección, o sea, para hacer una búsqueda a través de unas transectas que fijamos. Muy bien. De la geofísica hicimos dos cosas, sonar de barrido lateral y batimetría, que arrojan diferentes resultados. Para lo que es el sonar de barrido lateral, no encontramos fósiles o acumulaciones, al menos en la zona donde buscamos, pero pudimos ver que tenemos una definición bastante buena. De hecho, por ejemplo, esto que ven acá son los ripples, las ondulitas esas que están en el fondo del agua. Se llegan a ver muy claramente. Afloraciones rocosas. Bueno, esto claramente es un ancla que quedó moviendo la cadena y generó esto en el fondo. Esto puede ser un arrastre también de un cabo en el fondo. Pero llegamos a tener una resolución bastante buena como para poder llegar a identificar acumulaciones de fósiles en el caso de que los encontremos. En lo que es batimetría, que es las profundidades que tenemos en la zona donde estuvimos estudiando, estas líneas que ven acá son las isóbatas, que estas líneas representan la misma profundidad, para que tengan una idea del que no tenga mucho conocimiento de esto. Lo que hicimos acá fue un procesamiento de los datos de los puntos de cada punto de profundidad que había en la zona de estudio, y lo que hicimos fue generar un mapa de pendientes, de si estaba con más pendiente el terreno o con menos pendiente, para intentar encontrar o acumulaciones de sedimento como especie de montañitas o zonas de canales más profundas. Y lo que encontramos fue una especie de acumulación en esta zona de acá, y en estas zonas de acá encontramos una especie de canales, que fue muy interesante porque justamente estos canales apuntan hacia la zona de donde se encuentran más fósiles habitualmente. Entonces nosotros consideramos que
lo más probable es que en estos canales se produzca el transporte de este material, no solamente de fósiles, de rocas, de sedimento, y es lo que hace que aparezcan en esta zona de la playa. Y resultados del buceo que hicimos, lamentablemente en las transectas que buceamos no encontramos fósiles, ni siquiera no in situ, que sería estar insertos en el sedimento, ni rodados que estén sueltos moviéndose, pero pudimos comprobar que, por ejemplo, esta especie de tosca que aflora, que aparece por debajo de la arena en la playa, sacamos muestras y es un tipo de roca o sedimento consolidado que se corresponde con una formación que tiene la antigüedad igual a la de los fósiles. O sea que es perfectamente un buen indicativo de que este tipo de sedimento puede contener fósiles de este tipo de animales. Eso fue muy importante, incluso en los buceos que hicimos hasta unos 200 metros alejado de la línea de costa, debajo de la arena, a unos 10 centímetros, había esta tosca. O sea, está enseguida de la arena. También vimos acumulación de algunos materiales en puntos específicos. Habían lugares donde se concentraba más el material que en otros. Y también encontramos, que fue muy interesante, pelotas de golf. No sabemos el origen, pero sí sabemos. Bueno, las encontramos juntas en realidad en un área de 20 por 20 centímetros. O sea, estaban juntitas en un área específica, todas juntas. Pero si ven, tienen diferentes antigüedades o procesos tafonómicos. Esta de acá es claramente mucho más antigua que las otras. Y eso lo que nos dice es que de alguna manera tienen diferente antigüedad, pero sin embargo estaban en ese lugar. Había alguna dinámica que tenía que ver también con la topografía del fondo, que hacía que ese material llegara y estuviera concentrado en ciertos lugares. Y eso está buenísimo porque es parte de lo que nosotros suponíamos, o de lo que estábamos planteando como preguntas, de si existían lugares preferenciales por donde podía moverse el material fosilífero, rocas o lo que sea, y si habían puntos en los cuales se podían acumular estos materiales. Pudimos comprobar esa hipótesis, así que por ese lado muy bien, pero no encontramos fósiles dentro del agua. Suponemos nosotros que es por el área muy chica que estuvimos buscando. Entonces, debido a eso, las expectativas a los próximos años es, bueno, expandir el área de prospección en el área de la Bahía de Maldonado y también explorar sitios donde hubieron ya antecedentes de presencia de fósiles, como los pescadores, esto que yo les comentaba, que han levantado fósiles en lugares específicos, pero que ya son lugares bastante más lejanos, la logística es mucho más compleja y hay que estudiarlo bien a ver si llega a ser viable o no. Pero por ahora, hasta ahí viene la línea de investigación con lo que es paleontología subacuática y le dejo a Juan el paso. Bueno, muy bien, muy buenas tardes. Mi nombre es Juan Nicolás Núñez, soy técnico en gestión y conservación de áreas naturales y también formo parte del equipo del CIPAC. Y hoy les voy a hablar un poquito sobre los recursos y las metodologías aplicadas en las bahías de Maldonado. Básicamente lo que voy a hacer es invitarles a pensar cómo es el proceso desde tierra hasta el agua, el ABC que debemos de ir siguiendo para realizar una investigación. Quiero recalcar que estas investigaciones que recién fueron presentadas comparten un mismo enfoque, que es el de la cooperación interinstitucional y también el de herramientas científicas aplicadas al estudio subacuático. Así que vamos a arrancar. Desde la parte de los recursos humanos y de la coordinación institucional, es importante recalcar que hay muchas, pero realmente muchas horas de coordinación y planificación entre distintas instituciones. Esto no es solo el CUBRE, o solo el GRU, o solo prefectura. Todas las instituciones deben de trabajar en conjunto y coordinando para que podamos tener, primero, estándares de seguridad que sean relevantes y segundo, que también puedan ser estándares que sean profesionales para poder tener información científica que pueda ser publicable. Podemos nombrar al CUBRE de Maldonado, dando la base científica, al Grupo de Buceo de la Armada, que brinda logística y expertise, bueno, por supuesto, Prefectura Nacional Naval, quien nos avala para todas las actividades que hagamos en el agua, la Comisión de Patrimonio, los municipios y demás entidades, como puede ser aquí la Liga Marítima, el Yacht Club de Maldonado, etc. Bien, continuamos.
Desde la parte de capacitación y recursos, como bien nombró Rodrigo, desde el Cura de Maldonado se brindan cursos que son de buceo científico y que son abiertos a la sociedad civil y también a distintas instituciones. Es importante que se vayan acercando distintas personas también a capacitarse y que es abierto. Bueno, en los cursos podemos enseñar básicamente técnicas de investigación, de orientación subacuática, de registro, de seguridad. Desde el Cura de Maldonado brindamos estos cursos, pero la entidad que va a certificar va a ser el Grupo de Buceo de la Armada. Otra vez estamos trabajando en coordinación entre distintas instituciones. Desde la parte de los recursos técnicos, desde el CURE contamos, Rodrigo lo nombró, con embarcaciones, equipos de buceo, un laboratorio y, como vimos, con equipos de geofísica. Estamos hablando de magnetómetros, de sonar de barrido lateral, de GPS de alta precisión, de sondas batimétricas. Y aquí ya nos vamos a meter en cómo es una investigación subacuática. Bien, vamos a designar un área. En este caso vamos a hablar específicamente de El Salvador, que es lo que presentó Matías en este caso. Con la embarcación vamos a tener que navegar muchas veces sobre el área designada con los distintos elementos de geofísica para ir relevando distintos tipos de información. Estas informaciones las vamos a hacer un multicapa, básicamente son distintas informaciones puestas capa sobre capa en un sistema de información geográfico. Esto nos va a brindar una información bastante precisa de lo que nos vamos a encontrar cuando vayamos al sitio de buceo. Entonces, previamente ya sabemos qué es lo que nos vamos a encontrar. Y esto nos permite designar una forma, un ABC de trabajo que es mucho más seguro. Si ustedes ven, abajo a la derecha, tenemos lo que se llama punto de buceo. Este punto de buceo está georreferenciado y en todas las campañas, indistinto si es invierno, verano o el año que viene, va a ser siempre el mismo. El punto de buceo lo que nos va a permitir a la hora de descender es, teniendo conocimiento por la georreferenciación del punto, dónde estamos y el sitio dónde está, nos va a dar muchísima seguridad a la hora de trabajar. Nos va a permitir, si tenemos condiciones de visibilidad que son escasas, que son comunes en la bahía de Maldonado, poder, por ejemplo, con una brújula subacuática, preorientar el rumbo. Vamos a saber hacia dónde debemos de dirigirnos. Esto nos lleva al siguiente punto, que es el de la conexión al sitio. Nosotros ya fuimos al punto de descenso, que tiene sus boyas, tiene su marcación de seguridad como corresponde. Descendemos. Bueno, estamos en un entorno que tal vez no podemos ver más allá de 1 metro, 2 metros. Tenemos la brújula. Sabemos que para tal rumbo nos vamos a encontrar con el sitio. ¿Qué nos marca el protocolo de seguridad? Que trabajando de a duplas, un buzo va a estar encargado de llevar la brújula y el otro buzo va a estar encargado de llevar un carrete. El carrete lo va a conectar desde el punto de descenso y lo va a ir desenrollando hasta que encontremos el sitio. De esta forma podemos evitar la desorientación y siempre vamos a saber por dónde debemos ascender y descender. Esto aumenta muchísimo las posibilidades de éxito en cuanto a seguridad. En el caso de que haya mucha corriente submarina o muy baja visibilidad, no solo tenemos la brújula para guiarnos, sino que tenemos lo que son las barreduras de fondo, que es este dibujito que estamos viendo aquí abajo a la izquierda. Básicamente es, en forma de abanico, ir barriendo el fondo submarino hasta encontrar el sitio que es de interés. Una vez encontrado el sitio, vamos a clavar una estaca en el fondo del mar y vamos a conectar el carrete que tenemos conectado con el punto de descenso. Perfecto. Encontramos el sitio. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso va a ser instalar una línea base. ¿Qué es una línea base? Una línea base es una cuerda también, como la que tenemos que nos conecta al punto de descenso, pero que está metrada. Esta línea base que está metrada nos va a dar todo el tiempo información exacta, precisa, de dónde estamos ubicados dentro del sitio. Hacemos una inspección visual, identificamos proa, popa, cuadernas, zonas colapsadas, identificamos dónde instalamos la línea base, que la va a recorrer a todo el naufragio, de punta a punta, y van viendo un poco la lógica cuál es. Tenemos la embarcación, tenemos el punto de descenso, una cuerda, tenemos otra, que es el punto de conexión, que nos lleva hacia el sitio, y luego tenemos la línea base, que es otra cuerda más, que nos conecta con todo el sitio de punta a punta. Siempre estamos trabajando conectados con la embarcación en superficie. Bien, la línea base, aparte de esta cuestión de seguridad, nos da muchas ventajas a la hora de el registro y la planimetría. Al tener una cuerda que está metrada, vamos a saber paso a paso siempre dónde estamos. Estamos a 30 centímetros, estamos a 1 metro del cero, estamos a 3 metros del cero.
Entonces podemos ir registrando todo el tiempo qué es lo que qué es lo que estamos encontrando, cuál es su estado de conservación, dónde está ubicado, en qué disposición está. ¿Y cómo lo hacemos esto? Porque básicamente tenemos un sitio, tenemos un naufragio y tenemos una línea base, que es básicamente una cuerda que lo está atravesando por el medio con una cinta métrica. Sabemos que estamos a 2 metros, pero ¿cómo vamos referenciando y levantando un mapa de lo que vamos encontrando? Bueno, la técnica es básicamente una triangulación de puntos. Los distintos objetos que vamos encontrando los vamos triangulando, vamos midiendo desde distintas partes de la línea metrada cómo se encuentran y dónde se encuentran. De esta forma se puede levantar un mapa que es muy, pero muy preciso. Pero no solo nos sirve para eso, sino que también nos sirve para saber de dónde estamos haciendo las distintas extracciones de sedimentos que Matías nos nombró recién. Las extracciones de sedimentos, en este caso, lo que nos permiten, él lo nombró también bastante preciso, es analizar lo que es el potencial redox, que básicamente lo que nos va a dar es una evaluación química del entorno, donde podremos analizar las condiciones de degradación o de conservación que está teniendo el sitio de buceo. Y eso sería más o menos un ABC muy, pero muy rápido, muy breve, de cómo desde tierra hasta el punto final de la extracción de sedimentos, de cómo procedemos bajo el agua. Y quiero recalcar esto, que ya fue nombrado en todas las charlas de hoy, pero quiero recalcarlo. El buceo científico combina técnica, planificación y trabajo en equipo. Esto no es una sola persona o un grupito que nada más va... No, esto es realmente muchas instituciones que van coordinando y van trabajando en conjunto. No es algo individual. Son personas que están capacitadas y se siguen capacitando con un mismo objetivo, que es el contribuir de forma directa al conocimiento, al registro, a la protección y sobre todo a la puesta en valor del patrimonio subacuático uruguayo. Eso es todo, los voy a dejar con un breve videito y luego podemos ir al café a hacer preguntas. Muchas gracias. Muy bien, con eso cerramos la primera etapa. Realmente tengo algo a esta excelente posición que ha hecho el Fútbol Maldonado, el hecho aprendido, la tecnología aplicada y las ganas que les veo, sobre todo los grandes interviniendo del Senado. Es realmente digno de mencionar. No, yo quería informar lo siguiente, que el miércoles 19 de noviembre, que es el miércoles de la semana que viene, no de la otra, con el escribano Varese vamos a presentar un trabajo que hicimos en el YouTube Uruguay, acá en Montevideo. El trabajo consiste en una invitación que hizo Varese hace 10 años. ¿Me oyen bien? Sí. El trabajo empieza con una invitación que me hizo el escribano Varese, con el cual compartimos mucha información colonial, muy afectos al tema patrimonio, y me invitó, me dijo, ¿cuándo empezaste tu archivo? Y yo le digo, mira, a ver, yo tengo la fecha del 68. Consigo referido a todos los accidentes y naufragios en la zona del Río de la Plata y el rebo territorial de Uruguay. ¿Qué te parece? Me dice, si hacemos juntamos los dos archivos y hacemos no una lista, hagamos un relato, una relación, no un relato, una relación de los naufragios ocurridos. Y para eso
yo te propongo lo siguiente. Hagamos una primera publicación que abarque Montevideo, Canelones, Las Costas, Isla de Flores y Banco Inglés. Después una sobre Maldonado, que comprende nuestra, por supuesto, por tiempos históricos del mismo departamento. Y el último sería Colonia y San José. Son miles de trabajos que hacen. Yo trabajé, de alguna manera colaboré con Cristina Montalbán en el CEGIS, que es el Centro de Estudios Históricos de la Armada Nacional, en el Museo Naval, al cual estoy, no en el Museo Naval, estoy, digamos, tratando de dar una mano para los conocimientos. Y muchas de las investigaciones que yo hice de los rasgos que no existía, como menos memoria, por incorporadas justamente en ese listado que existe en el CIE. Pero repito, no era un listado que nos interesaba, sino hacer una relación. Y bueno, nos juntamos y empezamos a trabajar. Nos dividimos en trabajos, arrancamos en 1586, este sector de la costa, ¿no? Que va de Arroyo de Peligrán hasta la boca del Banco de Cataluña. Descubrimos muchas cosas nuevas que no sabíamos, por supuesto. La información está plasmada en ese trabajito que justamente se refiere a la zona del sector de la mayoría de la información que aparece en el trabajo tiene sus fuentes marcadas, sus orígenes marcados, en documentación, en el Archivo Federal de la Nación, está la lista ahí de las fuentes que utilizamos, en bibliografía, todas las páginas de bibliografía. Bueno, creo que puede llegar a ser para la gente en general, que oye hablar de los naufragios y no tiene información muy clara, acá va a ser ordenado cronológicamente, y creo que para los investigadores también puede rendirles de alguna manera, porque en el trabajo está incluido un trabajo sobre topónimos. Porque no, el tema topónimos es muy engañoso. He tenido la experiencia personal de que muy buenos historiadores han hecho trabajo sobre determinados naufragios, todo perfecto, la cita de la fuente donde encontraron los datos, todo perfecto, y no tomaron en cuenta los topónimos. En 1752, y el naufragio del otro lado, porque el topónimo había cambiado de lugar. Eso es una de las cosas que yo quiero siempre destacar. Cuidado cuando se hace una investigación, cómo era el topónimo en la época de los descubrimientos, porque no tiene nada que ver en la mayoría de los casos. Les pongo un ejemplo claro. Las piedras que son cerca de la escuela naval, que se llaman actualmente las pipas, o bajo las pipas, en tiempos históricos se llamaban las carretas, o los charrets. ¿Y por qué es eso? Porque viniendo navegando por el río, cuando el mar está totalmente tranquilo, se ven dos trenes de carreta. Y la punta de carreta, que no es la que conocemos ahora, que nunca se llamó punta carreta, siempre se llamó punta brava. Desde las primeras cartas marinas, la punta carreta fue punta brava. Nunca fue punta carreta. No hay cartas que digan punta carreta. Eso es de tierra, el nombre que le damos desde la tierra, pero no desde el mar. Bueno, y ahí está. Se confundió el nombre de las carretas y buscaban y pensaban que estaba el naufragio en las pipas, pero las pipas es la isla que está enfrente a la curva que separa el Hotel Carrasco de la playa Honda. Esas eran las pipas de la época de 1752. Y el informe de los usos que trae el archivo tampoco. Bueno, todas esas cosas y más de esos detalles los van a ver y los van a dejar plasmados acá en este trabajo. Y bueno, les felicito a los que presentaron el trabajo anterior, porque realmente quedé gratamente sorprendido del trabajo que estoy haciendo, porque de alguna manera soy medio pariente del tema acá con Rodrigo, ya lo conocemos unos cuantos años. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, Fernando, muchas gracias a todos. Cuando me invitaron a venir, yo siempre tengo un tema que quiero evitar desde el principio y es que no esperen una presentación científica porque sería un atrevimiento muy grande. Después de haber compartido todo lo que compartí, rodeado de gente de ciencia, de un montón de campos, justo el único que no tiene formación científica termina siendo el encargado de comunicar en muchos lados, me pasó. Entonces, digo, ¿cuál es el aporte? Y bueno, el aporte yo mismo lo fui viendo con el tiempo, prácticamente en el momento, primero previo y después, sobre todo después que me bajé del barco. ¿Cuál fue la gran diferencia en este episodio con relación a todo lo demás que ha acontecido en la ciencia de Uruguay? La difusión, la visibilidad, la comunicación, lo que hizo que todos pudiéramos seguir minuto a minuto, en muchos casos, lo que pasaba cada vez que el Rob Sebastián bajaba a las profundidades y con un poquito más de distancia en el tiempo, pero también muy a menudo a través de las redes sociales y demás, el día a día en el barco, siguiendo las cuentas de Instagram y todo eso. Entonces digo, acá hay un aprendizaje. Acá hay una... Y entonces, además de hablar de Uruguay, o sea, yo quiero que aprendamos todos, y me incluyo en el primer lugar, que acá hemos tenido una lección de muchas cosas que no solamente pasa por el centenar de especies que nunca se habían visto en aguas uruguayas y las decenas de especies nuevas para la ciencia que están siendo en este momento objeto de estudio taxonómico para lograr su identificación definitiva, pero también aprender esta lección. El otro día, la semana pasada, tuve la suerte de ir como espectador a una actividad, en un conversatorio súper valioso que se hizo en la Escuela de Guerra Naval, donde uno miraba, había como las sillas estaban divididas como en tres espacios, entonces a la derecha estaban los científicos, en el medio estaba la gente de la Armada y por otro lado, digamos, los actores más empresariales, la gente de la pesca y demás. Y más allá de que, bueno, cada uno estaba con sus amigos, estaba bueno, ¿no? Verlos cruzados. Aparte, los paneles eran todos mezclados. Hablaba la industria pesquera y hablaba, bueno, estuvo mucha de la gente que participó en Uruguay Sub 200 y demás. Digo, esto habla de un antes y un después. Entonces ahí hubo un momento donde pasó algo muy anecdótico y con esto voy a arrancar la charla. Alguien habla de una frase que hemos escuchado todos hasta el hartazgo y muchos la damos por buena, ¿no? Dice, en Uruguay vivimos de espaldas al mar. ¿Y por qué? Bueno, vienen todas estas, no conocemos nada, lo ignoramos, no lo cuidamos. O en el mejor de los casos conseguimos al mar simplemente como un lugar por el que transita mercadería, no pensar quedándonos en la superficie. Atrás vino un investigador de la zona del departamento de Rocha, donde la cultura marítima es otra. Entonces decía, no coincido, nosotros vivimos de frente al mar, miren cómo disfrutamos la playa, nuestros mejores recuerdos, nuestras mejores vivencias tienen que ver con la costa del mar, con unas vacaciones. Y dije, tiene razón, no, también los dos tienen razón. Entonces después vino un tercero y dijo, en realidad nosotros estamos de frente al mar hasta que el agua nos llega acá. Y dije, sí, esa es la definición, digamos, mientras podemos interactuar con el mar en un margen más o menos accesible, somos amigos del mar, pero realmente a lo largo de la historia vivimos de espaldas al mar. Entonces, ahí empiezan un poco estas lecciones, ¿no? Porque muchas veces pasa, ¿qué tuvo de distinta esta expedición? Incluso con las que salieron antes y después en este barco, más todo lo demás que tiene que ver con la ciencia. El líder de la expedición, el investigador Álvaro Carranza, hizo algo totalmente fuera de lógica. Hace un año me dijo, che, necesito que te sumes para que nos ayudes a comunicar. ¿Cuántos equipos de investigación científica conocen ustedes que incluyen a una persona que desde mucho tiempo antes, porque después vino el boom de la expedición argentina y el éxito y todo el mundo mirando, pero hace un año, acá, en el momento en que el Smith Ocean Institute confirma que va a haber una expedición para este grupo de Uruguay, a los pocos días a mí me estaban invitando a sumarme para aportar desde la comunicación. O sea, ya había una voluntad de sumar a la gente a las maravillas que se esperaban sucedieran. Y la gente, como realmente ha recibido muy poco, las preguntas eran, pero no se va a ver nada si el agua es turbia. ¿Qué va a haber en el agua de Uruguay si son todos pescaditos grises? No hay nada de una alga para hacer buñuelos de alga. No, era lo que la gente esperaba ver. Entonces, cuando empezó, como ya sabían lo que se venía,
el día que se presenta Uruguay Sub 200 se presenta al público en el evento de la Expo Sostenible en junio, 5 o 6 de junio, en el Antel Arena. Hay un montón de actividades ese día y la presentación la hacían el ministro de Ambiente y el rector de la Universidad de la República. Y mi trabajo era que los medios de comunicación cubrieran y le informaran a la gente que se venía una cosa fabulosa. Pues ya habíamos visto los videos de otras campañas, sabíamos lo que filmaba el robo abajo del agua, sabíamos que se iban a ver cosas nunca vistas. No vino nadie. Teníamos que salir a buscar a los periodistas. Ni el ministro venía, lo tuvimos que ir a buscar. Ministro, empieza. Esperá que estoy con unos niños que están reciclando acá unas botellas, no sé qué. Bueno, al último lo pudimos sentar al ministro, el rector arrancó. Y me acuerdo que vino la periodista de Canal 10 que estaba haciendo otras notas por ahí. Mira, me tengo que ir. Si hay alguien que hable, yo necesito hacer la nota ahora. O sea, no le daban pelota. Después había que echarlos del puerto. Cuando estaba el barco acá, después había que echar, no, miren, no se pueden hacer más notas. Pero eso fue lo que pasó. Entonces, primero el esfuerzo por comunicar, la voluntad del colectivo de investigadoras e investigadores en comunicar. Y yo no quiero que esto suene feo, pero la propia Universidad de la República, que es la casa de casi todos los investigadores, mucho después dijo, che, qué bueno vamos a hacer una conferencia de prensa. O el Ministerio de Educación, que también tiene dependencia con varios de las personas que integraron el grupo, después que vio el éxito de Argentina, dijo, che, vamos a hacer cosas. Pero al principio era solamente la voluntad del grupo de investigadores porque la vieron clara, porque entienden esto. ¿Para qué sirve comunicar la ciencia? Para que la gente se apropie. Porque hay otra frase muy dicha, pero es así, es muy cierta. No se cuida, no se protege, no se aprecia lo que no se conoce. Entonces, ¿para qué sirve comunicar el patrimonio subacuático? Hoy, mientras escuchaba las primeras exposiciones, me pasaba algo muy curioso. Hablábamos de, uno asocia patrimonio con patrimonio cultural. Es como si la frase ya fuera una... O sea, podemos omitir la palabra cultural y todo el mundo piensa por patrimonio en un objeto humano, ¿no? Producto de alguna cultura que, bueno, en este caso está sumergido en el agua. Sin embargo, patrimonio, después vimos, paleontológico también. Y también patrimonio, esos corales o esos pececitos naranjas que no habíamos visto nunca, ¿no? Los rubios, ¿no? Todo eso es patrimonio. Y si no lo conocemos, no lo podemos cuidar. Entonces, ¿para qué sirve en primer término? Para que toda la gente sepa qué es lo que hay, lo aprecie, se maraville, como se maravilló todo el mundo viendo, aunque sea un pedacito de la expedición, y podamos pensar en otros términos para que cuando alguien diga, che, va a venir una posibilidad de una expedición, o para cuando ellos digan, vamos a salir a una campaña a la Bahía de Maldonado, la gente tenga los ojos puestos y sea un poquitito más fácil todo ese engorro que es conseguir las autorizaciones, los permisos, los recursos, los fondos, la embarcación. Yo, a ver, abro un paréntesis. ¿Cuántos de los que están en sala saben que la Laudelar es dueña de... Perdón, sí, bueno, la Laudelar o PDCIVA es dueño de un ROV acá en Uruguay? Un ROV, un vehículo con capacidad de filmar abajo del agua. ¿Cuántos saben que tenemos uno? Lo sé porque son de Laudelar. Claro, porque son de Laudelar y porque lo han usado. O lo han visto, por lo menos. Bueno, ese ROV se compró, es chiquito, pero tiene unas capacidades que no tiene ningún otro aparato en Uruguay. Y es una herramienta de trabajo bárbara. Para poder bajarlo por primera vez al agua pasaron como 2 años. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Laudelar no tiene barco. Tiene algunos vehículos como los que usan ellos, pero para hacer una bajada, decir, bueno, vamos a navegar un día y ir, por ejemplo, como fue el primer destino, la Restinga del Pez Limón, a no sé cuántas millas al sur de la isla Gorriti, hubo que hacer un convenio con Greenpeace, que tenía justo un velero muy divino. Yo tuve la suerte de estar en ese velero, divino, apto, y ahí se pudo hacer lo que fueron los primeros registros de lo que es la zona de corales blandos, el primer registro en video de los corales blandos que hay en la Restinga del Pez Limón, y creo que fue la primera vez que se filmaron los pez limón en Uruguay. Se suponía que estaban, algunos lo había pescado, pero ahí se pudo ver cómo era el hábitat, el ecosistema, la interacción de especies y demás. Bueno, sin embargo, no sabemos que tenemos ROV. No estamos enterados y se usa muy poco. ¿Por qué? Porque como no hay, nadie presiona, si Laudelar mañana dice, quiero comprar un barco. Claro, y lo necesita, pero le van a decir, pero si no tenés salones para que entren los estudiantes, porque son chicos los salones, bueno, pero si no se tenés el barco no se puede trabajar. Es bueno saberlo. Entonces, ¿para qué sirve? Para algunas de las cosas que dije y muchas otras que no dije, porque es muy largo. Nos metemos en el agua. Creo que los vieron hasta el aburrimiento. El barco es maravilloso. Estar arriba de ese barco supera lo que uno puede imaginar, porque
Me decían, es como un hotel 5 estrellas. No, no es un hotel 5 estrellas. Eso es como el campamento Artigas, pues 5 estrellas, porque hay que hacerse la cama. En el hotel te viene y estás en la cama. Acá no, acá uno, o sea, está todo en el lugar justo. Está hecho para que quienes van a hacer ciencia arriba de ese barco lo puedan hacer, pero no para darse una vida cómoda y echado en una hamaca paraguaya. No, es un lugar hecho para trabajar con todas las herramientas posibles, con el confort para que quienes van a hacer ciencia durante 20 días, un mes, no tengan otra cosa que preocuparse que en su trabajo. Con herramientas que la más famosa, obviamente, es el Rob Sebastian, que esta fue la primera foto que vimos todos del Rob antes que viniera, que es la que está en la página. Se parece, después lo miraba y dije, pero no es el mismo. Porque claro, es tan versátil que ellos lo arman y lo desarman con módulos distintos de acuerdo a lo que... El día que ya vamos a llegar a buscar al destructor, iba con un set de herramientas que después lo llevó en otro momento. Ahí lo armaron al Rob para que sirviera para lo que iba a hacer ese día en particular. Entonces le sacan distintos módulos y de acuerdo a eso cambian las capacidades para lo que... Por ejemplo, en la expedición que terminó hace poquitos días en Argentina, tenía muchos más push corer, porque en realidad era una expedición más geológica, necesitaba más muestras de sedimento, entonces tenía mucha más capacidad para traer muestras de sedimento. Pero en general, el ROV tiene posibilidad de traer muestras de agua con Niskin Battle, que se ven ahí dos a la derecha, tiene posibilidad de traer muestras de sedimento, muestras biológicas, imágenes, pues ya las vieron, no les voy a contar la capacidad de imágenes que tiene varias cámaras y una autonomía infinita, porque como la alimentación le llega desde superficie, no depende de ninguna batería, entonces mientras el cuerpo aguante y mientras quienes lo manejan estén en condiciones, el ROV puede seguir, y de hecho en general cuando baja 8, 9, 10 horas, para aprovechar. No se olviden que cada 1000 metros de descenso le lleva 1 hora. Entonces, por ejemplo, el día que bajamos a la última estación, a la última estación Esperanza, fueron 4 horas de descenso y 4 horas de ascenso. No vale la pena hacer eso para estar 1 hora bajo el agua. Entonces, en definitiva, la autonomía del ROV es esa. Pero esa herramienta que es la más conocida, yo no sé si es la mejor que tiene, porque está equipado con una red, una gama de sonares el barco, por ejemplo, que lo que eran las batimetrías que hacía, lo que eran los mapas del fondo. Entonces me explicaba, después que se bajó, no, Labs estaba con ustedes o subió con nosotros. Labs es Luis Alberto Pereira Souza, es un geofísico brasileño, un genio, y él me explicó más o menos con cierta paciencia que el barco viene con 3 tipos de sonares, uno para profundidad baja, otro para profundidad media, profundidad máxima. De acuerdo a eso, bueno, también tiene más o menos definición, abre más o menos el haz de acuerdo a la profundidad, y la combinación de ellos más el perfilador les permitía, llegaban, así, pequeña muestra, el barco decía, bueno, llegamos al punto, no sé, 8, acá tenemos previsto hacer el descenso número 8. Entonces el barco empezaba a recorrer ese perímetro, esa superficie, para que trabajaran con más precisión los instrumentos. A partir de ahí empezaban a salir en los mapas los detalles del fondo, al punto de que se puede decir, mira, no bajemos acá, sino bajemos 120 metros más allá, porque ve que acá el cañón no está muy lindo, pero allá está mejor y allá hay un montículo. Tenía una definición, una calidad que permitía tomar un montón de decisiones para que cada descenso fuera el más adecuado. Entonces también digo, esta es la herramienta más conocida y es la más visual, pero el barco está sumamente bien equipado y muchos tipos de desarrollo de conocimiento se pueden desarrollar, no solamente la parte más linda y vistosa que nos gustaba a los legos en el tema, que era ver los corales, los pececitos, los moluscos y demás. Este fue, para la gente de mar este mapa es conocido, para la gente de tierra este mapa no es conocido y hay que mostrarlo más. Esta es la zona económica exclusiva de Uruguay, lo que está marcado, y en ella los cañones del fondo del mar uruguayo, casi todos nos desayunamos, si bien no está oculto, está la información a la vista, pero no nos enseñan en la escuela, no sabemos que tenemos unos cañones maravillosos, que el lugar vale la pena recorrer. Bueno, ahí están marcados los cañones, que tienen todos nombres de referencia de tierra, ¿no? Empezando por el cañón Río de la Plata, y el último es el Punta del Diablo, ¿no? El cañón de más al norte, que está ya casi contra el límite de Brasil, y los circulitos son los lugares donde se prefijó previamente los lugares de descenso. Después en algunos se descendió el ROV, en otros no, en otros lugares no bajó el ROV, pero bajó, por ejemplo, la Rosetta STM, que es para la que traía las muestras de agua y de otros datos vinculados con la física del agua, con los parámetros químicos y demás, temperatura, calidad, tipo de agua y demás. Entonces no era el único instrumento el ROV, y en algunos de esos lugares se corrieron otro tipo de experimentos que no eran en los visuales, lo que veíamos después por el streaming. Todos esos datos
hoy están en poder de los distintos grupos de investigación y están trabajando con ellos. Pero esta es la referencia, ¿no? Este es la zona económica exclusiva y la decisión de la expedición, y por eso fue el nombre. A mí me encanta recordar cuando una vez tuvimos un Zoom con Álvaro Carranza para ponerle nombre a la expedición. Álvaro le quería poner Uruguay Batial. Y dije, ¿qué es Batial? Claro, hay gente que sabe. Yo no tenía idea, creo que el 90% de la gente no sabe. Y bueno, tenés Avisal, Batial, Beal. Nunca había relacionado, está. Y busquémosle por el fútbol, vamos por el fútbol. A ver, y bueno, vamos a estar de 200, y bueno, vamos a poner el sub 200 entonces. Y ahí está la marca, ¿no? Donde termina el talud, donde termina la plataforma, arranca. Si bien hubo algún descenso, 1 o 2 de menos de 200 metros, todos fueron de 200 para adelante, hasta que se llegó, acá no lo tenemos porque este mapa es anterior. Ah, no, ¿qué hice? Ahí hice macana. Ahí está. Bueno, no, hice macano, no, esto que quería, ya lo encontré. Acá no está marcada, pero es la estación Esperanza, que fue la última, que esa hubo hasta suspenso de cine, porque nunca dijeron que querían bajar a 4.000 metros, siempre dijeron que las bajadas iban entre 200 y 2.000, pero estaba la esperanza de que si los tiempos daban, si todo se podía compaginar, se quería ver cómo era la llanura abisal de Uruguay. Y de hecho, estuvimos afuera de la zona, porque está 1,5 kilómetros por fuera de la zona económica exclusiva, hubo que hacer algún trámite diplomático incluso, pero se pudo bajar a ver eso que también tuvo sus sorpresas. Todo el mundo pensaba que era una llanura oceánica muy poco poblada de vida, y sin embargo aparecieron cosas fabulosas que, insisto, están contadas por los científicos y está bueno que los cuenten ellos, pero desde almejas que son quimiosintéticas, o sea que en vez de vivir de la materia orgánica como nosotros, se alimentan de sustancias químicas que nosotros seríamos incapaces de tolerar, y eso sustenta la vida. Hay restos de que en otros tiempos hubo emanaciones de gases allí del subsuelo, entonces quedaron como unas formas absolutamente oníricas, espectacular, pero bueno. Y acá llegamos a esto que me parece que es lo más lindo para la gente del mar, y acá está lo que yo decía de los instrumentos, ¿no? Esta es una imagen de lo que se pudo obtener, si bien puede ser otra cosa, ¿no? Cuando ellos estaban buscando el barco y terminan por componer esta imagen en las pantallas de los instrumentos, bueno, obviamente podía no ser el barco, porque nadie sabía si el barco estaba en esa posición, si estaba de punta, si se había partido en 4, había un montón de cosas que no se saben, pero si tiene 4 patas, trompa y colmillo, tiene una pinta de elefante bárbaro, ¿no? Y esto era más o menos así. Lo cierto es que con mucho criterio y cuidado, yo no estaba en el barco en ese momento, estaba en tierra, y yo le escribí a Álvaro, che, hoy van a hacer la búsqueda del barco, sí, vamos a ver si lo encontramos, vamos a ver si tenemos suerte. Y mandó un video y Rodrigo, ¿cómo está la cosa? Y bueno, estamos viendo, a ver, parece que está bien. Nunca dijeron, hoy vamos a ver el barco, porque había chance de que vieron, todo lo que puede salir mal, sale mal. Y era un punto muy alto, porque el barco Falcon 2 nunca estuvo involucrado en la búsqueda de un naufragio. El Rob Sebastian nunca estuvo involucrado en la búsqueda de un naufragio. Nunca habíamos estado buscando un naufragio de este tipo en Uruguay. Era una experiencia para todo el mundo en el barco, muy fuerte. Y después fuimos descubriendo en tierra que esto era muy removedor para mucha gente que no conocíamos, pero que tenía o que había dado servicio en el barco, o que conocía a alguien, o que tenía un familiar, o que había estado en el Artigas, o que había participado de la maniobra del día que se hizo el hundimiento. Muchísima gente se sintió muy tocada. Entonces hubo una recuperación también de eso. Entonces era un día demasiado importante. Y yo te voy a pedir acá, Fernando, dale play y quiero que escuchen esto. Son 2 minutitos. Bueno, señores, we got a visual. ¡Vamos! Lleno de corales, miren qué belleza. Ah, we have the bow. El antiguo destructor es ahora un creador de vida, es en sí un ecosistema. Qué linda la naturaleza. Felicidades, Rodrigo. Oh, felicidades a todos, en verdad un momento increíble estar aquí, estar con todos los compañeros y colegas, es un momento muy importante para la ciencia en Uruguay, es un momento clave para la arqueología subacuática, estamos aquí en la proa de la embarcación, esto es como coronar con la frutilla, porque justamente acercarnos directamente por la proa es como lo que más podría desear en este momento, porque ya nos permite ubicar. Estamos viendo aquí a la derecha
con una cobertura rosácea que es con un escobén donde se pasan los cables de la embarcación para sus maniobras de fondeo. Y esto es absolutamente fantástico, fantástico, y está bueno poder compartir con ustedes también. Es un momento que mezcla la emoción personal con también la emoción científica, porque no hay ciencia sin emoción. Así que estamos teniendo el mejor de lo que se podría encontrar, que es un resultado del trabajo de todos y todas que están aquí a bordo. Y bien, eso se van a abrir muchas ventanas a la investigación multidisciplinaria y también al involucramiento de las personas. Creo que ahora en este momento estamos haciendo también un tributo a todos los trabajadores, los camaradas, los oficiales, los marineros, mestres de máquinas, a todos que estuvieron a bordo de esa embarcación. Esos 2 minutos de Rodrigo resumen todo lo que vengo diciendo yo. Porque acá hay emoción, no se comunica sin emoción. Uno espera cuando le dice, mira, vamos a escuchar la narración científica de algo, de un hallazgo abajo del mar. Y uno se espera a alguien frío, decir, bueno, acá estábamos transitando a 200.000 metros de profundidad rumbo noroeste. No, acá se vivió todo el tiempo la emoción de lo que él mismo dijo, ¿no? No hay ciencia sin emoción, porque el que investiga está movido por algo. Y eso fue lo que contagió a la gente. Yo miraba, ni bien entré a la sala, veía ese cuadro de Jacques Cousteau. Y es eso, o sea, es una pintura y sin embargo se transmite la felicidad de esa persona. Y es lo que nos pasaba a todos arriba del barco. En este momento, ni hablar, fue un punto muy alto y ese aplauso fue muy espontáneo, porque para todos, aún para los que estaban manejando el row, para los que estaban supervisando la transmisión, fue un punto muy alto. Y es eso, es comunicar con emoción, porque ahí es donde conectan con la gente. Porque todos los que estamos acá entendemos que esto vale la pena, si no, no estarían acá sentados. Y si vale la pena, hay que evangelizar, hay que convencer, hay que traer gente para la causa. ¿Y eso cómo se trae? Bueno, compartiendo. ¿Por qué a ustedes les importa? Bueno, porque de alguna fibra les toca. Y eso es lo bueno, es poder comunicar, sacarle por un momento la majestuosidad del saber, si no, pero esto es para la vida, esto es lindo. Mira que yo me pongo muy contento cuando veo esto y me hace feliz y lo compartimos y esto es importante para mucha gente del mar, de la tierra y demás. Entonces, ¿por qué? Vuelvo un poco al principio, ¿no? ¿Por qué es importante comunicar el patrimonio? ¿Por qué es importante comunicar la ciencia? Porque todos estábamos en el mismo barco. Una de las cosas que pasó durante la expedición más de una vez, y que fue medio tenso innecesariamente, era que mucha gente sentía que para la opinión pública la oceanografía de Uruguay estaba empezando ese día. ¿No? Que decían, pero acá se están olvidando que acá hay gente que hace 50, 70, 100 años, no sé qué era, que los que trabajamos en el ILPE, después en la DINARA, y los que salimos de las campañas en los barcos, los que salimos de la licenciatura en oceanografía a principios de los 80. Y el tema es que todo eso pasó porque nadie se molestó en que la gente supiera que había gente que estaba dejando su tiempo, su esfuerzo, su conocimiento, su inteligencia en esos recursos. Entonces no nos puede volver a pasar. En algún momento, otra vez apagué, perdón. En algún momento, Álvaro Carranza, creo que fue en la conferencia de prensa final, él, bueno, de alguna manera dijo, todo esto se llega a partir de la acumulación de conocimiento, ¿no? La frase famosa de los hombros de gigante, ¿no? De que uno llega un poquito más arriba porque está arriba de cosas muy grandes que vinieron antes. Bueno, por eso hay que comunicarlo, para que no se pierda el trabajo, para que se pueda seguir acumulando el conocimiento y para que podamos seguir descubriendo, porque todo esto tiene salidas, perdón, ahí lo largué de vuelta. Todo esto tiene salida, no se protege lo que no se conoce, lo dije al principio. Porque después esto tiene salida, no es solamente el conocimiento por el placer de conocer, que ya es un montón. El conocimiento que después se puede volcar a la industria turística, que se puede volcar a la pesca sostenible, a la protección de las áreas más críticas, a transformarnos en referentes en determinados temas, a profundizar los vacíos que tiene nuestra historia, nuestra geografía. Esa frase tan repetida, tenemos más mar que agua. Bueno, hay que darle contenido, porque no solamente tenemos más mar que tierra, dije mal, sino que lo hablaba el otro día con Freddy, yo me di cuenta, algo que no me había dado cuenta nunca, el mar es 3D. Nosotros estamos acostumbrados en la Tierra a concebir que nuestros hábitats son, bien, hay subidas, bajadas, pero que en realidad son planos, digamos, como que vivimos en 2D. No pensamos ni mucho en lo que hay arriba, ni mucho en lo que hay abajo. En el mar, si lo querés entender, lo tenés que pensar 3D siempre.
porque es superficie, es lecho, es subsuelo abajo del lecho y es toda la columna de agua y todo eso, o sea, no solamente tenemos tantos kilómetros cuadrados de mar, sino en realidad son cúbicos. Hay que pensarlo en volumen, en superficie. Es un laburo negro, conocer, descubrir. Entonces hay que entusiasmar, hay que comunicar, hay que contar. Miren esto. Si no fuera un video de Shakira, de qué otra cosa podemos decir que tiene 3 millones de visualizaciones en YouTube? ¿No? Bueno, si uno mira, y no estoy hablando de los videos de los argentinos, que como es un país más grande, hay videos de solo uno que tiene 1 millón de vistas. Y está muy bien. Si uno pone en orden de popularidad los videos del Smith Ocean, están primero los argentinos, después los uruguayos. Y después el resto. ¿Por qué? Bueno, porque acá hubo una conexión que antes no venía, que fue justamente eso, conectar con la gente. Narrarle, mira, ¿sabes qué? Yo también estoy feliz de ver este pulpo. No solamente es que yo estoy en la ciencia y todo lo conozco y no. Entonces los argentinos conectaron ahí y los uruguayos conectaron ahí y pasa esto. Solo en el canal de YouTube del Smith Ocean, sumando las visualizaciones de los videos de Uruguay, son 3 millones de visualizaciones. El video del hallazgo del destructor tenía hace unos días, vamos a ver el número, esto cambia todos los días, 213.877 visualizaciones. Muéstrenme algo que no sea un gol de Suárez que tenga más visualizaciones que esto, ¿no? Es un montón. Esto de las publicaciones, yo desde que bajé que quería ver cuánto había tenido impacto en los medios, es muy difícil contar porque no todos los medios están en internet, porque uno puede buscar, pero más o menos entre 2 o 3 herramientas que usé, encontré que hay por lo menos, sin salir de Uruguay, por lo menos 500 notas, 500 publicaciones en los medios hablaban de Uruguay Sub-200 y la campaña, previa, durante y posterior. Hay un punto alto en el medio que es tremendo, que es el día que se rompe el barco y vuelve. Todos los periodistas haciendo cola querían entrar al puerto, querían hacer subir al barco, hacer nota, que se rompió, se va a hundir, se suspende, sí o no. Pero eso demostró que había un entusiasmo muy grande, que había entrado en la gente. Entonces ver que son... Un día, en una entrevista que fui a compartir con Leticia Buroni y creo que con Alejandro Balvis, que fue otro fenómeno que tiene que ver con el barco, me cayó la ficha en medio de la nota. No es la primera vez que la ciencia es noticia, pero sí es la primera vez que la ciencia es buena noticia. ¿No? Porque para no hablar solo de la pandemia, que ahí desfilaban los científicos por los medios, pero vamos más atrás. ¿Se acuerdan de la aftosa? Ahí también, ¿no? Gente tanto de la biología, virólogos, bueno, obviamente agrónomos, gente veterinarios, por todo, y siempre para dar una mala noticia. Bueno, estamos en el horno, ¿no? Se nos pudre la ganadería de Uruguay por la aftosa, la pandemia, las distintas sequías. Después, cuando en la última sequía, encima cuando aparecieron los trialometanos, venían los químicos, los meteorólogos, todo siempre que la ciencia estuvo en los medios, tuvo que ver con noticias que nos daban miedo, que nos preocupaban. Yo no recuerdo, y capaz que hay, me estoy olvidando de algo, pero alguna vez que la ciencia haya estado tan presente, omnipresente en todo tipo de medio de comunicación, fue una noticia que siempre fue buena. Acá no hubo, o sea, ¿qué es lo que fueron las malas noticias? Bueno, ver la bolsa de leche en el fondo del mar, y sí, pero sorpresa no fue. Todos sabemos que hay basura y fue triste comprobarlo, pero no estábamos descubriendo la pólvora. Se rompió el barco, el otro día estaba arreglado y se fueron de vuelta y siguió y nada salió mal. Entonces fueron todas buenas noticias. Y esto es fruto de lo que puse abajo, que es lo que decía al arranque. La primer campaña científica uruguaya que desde el minuto cero, y no, o sea, lo digo yo porque yo estaba ahí, está bien, pero podría haber sido cualquier otro colega, hay mucha gente que lo puede hacer bien. Lo que no hay muchos son líderes de cualquier tipo de tarea científica que digan, no, junto con la barra, que vos te ocupás de los sedimentos, vos de la microbiología, vos de los microplásticos, vos de lo patrimonial, y vos de la comunicación. Esa fue la gran novedad de esta expedición desde mi área de trabajo. Y ya veo que volvimos para atrás, porque ahora está el barco acá en el puerto, y saben, estamos a 300 metros del Falcorchú, y casi nadie sabe lo que va a hacer. Hubo alguna que otra nota, pero sin embargo acá, sí, good news, are news, y de las mejores. Cada vez que alguien quiere hacer un material audiovisual, un video o algo, me dice, no, mira, yo quiero 5 minutos. No, 5, estás loco, la gente no te mira nada. La gente mira 30 segundos y ya pasa en el Instagram, pasa el que sigue. Te scrollea en TikTok, 30 segundos, 20, 10, 15. 8 horas de video se miraban y se la miraban enterita y se la perdían porque era de noche, lo ponían al otro día en YouTube, buscaban el video. La gente mira lo que
conecta con la gente. Y acá conectó la emoción, la curiosidad, la sabiduría, la empatía. Entonces sí, la gente mira, señoras y señores, la gente tiene interés, quiere aprender, tiene curiosidad y no está de espaldas al mar. Capaz que nosotros no la ponemos de frente o no le traemos el mar para que lo vea, pero no está de espaldas al mar. No está de espaldas al mar. Y esto lo demostró. Porque cuando le mostramos el mar, la gente se puso bien de frente y con la máxima curiosidad, como pocas veces le vemos si no es un partido de fútbol. Entonces, acá hay paradigmas que quedaron desafiados gracias a esta expedición y es bueno que lo incorporen a esta dimensión quienes tengan algún tipo de responsabilidad, porque la gente está del lado del conocimiento de las cosas, pero hay que mostrárselo, hay que ayudarlo a que lo entienda. ¿Qué aprendimos? Que la gente intuye el verdadero valor de las cosas si se lo mostramos bien. Si se lo contamos desde la Torre de Marfil, obviamente que no lo va a entender. Pero si se lo contamos porque es importante para nosotros, la gente lo va a entender y se va a adueñar de eso. Cuando se muestra algo bien, el público responde. Y acá lo que se mostró fue un grupo de científicos que cada vez que le tocaba sentarse delante del micrófono para el streaming, ponía lo mejor, contaba sus conocimientos de la manera que la gente lo pudiera entender, la gente escribía en el chat y le respondían, porque entonces le demostraban a la gente que estaban, que agradecían, que valoraban su presencia del otro lado y le devolvían con algo de su conocimiento lo que estaba la gente. Entonces la gente responde si quienes están del otro lado le responden. Y no es un tema lejano, el mar fascina. No estamos de espaldas al mar, no estamos lejos, la gente no quiere ignorar, lo que pasa es que no conoce. Si antes de Uruguay Sub-200 estábamos con que todos nuestros pescados eran grises, peces, perdón, que el agua era turbia. Yo ahora me quedé helado, no sabía que en la bahía de Maldonado también había cierta visibilidad. Digo, veía el video que y dije, mira, hasta yo mismo, a pesar de todo, estoy comiéndome una percepción equivocada. Y la comunicación científica debe multiplicarse. Y no estoy hablando de que haya solamente más gente que haga el trabajo mío, sino que los medios de comunicación tan amenazados que están, que realmente la crisis económica de los medios de comunicación es muy grande y hoy es muy difícil un medio tradicional. Pero hace falta espacio porque la gente necesita, porque así como hoy todo el grupo se brindó para contarnos con claridad lo que están investigando y cosas fabulosas y fascinantes, no tienen dónde contarlo. ¿En qué canal, en qué programa de televisión ustedes conciben que puede haber un espacio para que los chicos hablen, por ejemplo, de paleontología submarina o subacuática? ¿No? Que estoy seguro que a mucha gente le interesaría. Y sin embargo, no hay dónde. Entonces, no es solamente que haya más, o sea, si hubiera más espacios, habría más periodistas científicos. Lo que no hay es quien les pague un sueldo para hacerlo. O sea, los canales tienen periodistas especializados en policiales, tienen periodistas especializados en deporte y el resto todólogos. Antes había cierto respeto por los periodistas especializados en economía, pero ahora cada vez hay menos también. Y entonces, como público, como militar un poco el espacio que hace falta para que haya canales que permitan que el conocimiento y la gente se acerquen, porque quedó visto que cuando el conocimiento y la gente se acercan, funciona bien. Conclusión, comunicar la ciencia es explorar, inspirar y proteger nuestro océano. Así que, dicho esto, los dejo con esta hermosa foto en la cual falta mucha gente porque la sacamos el último día. O sea, ustedes saben que del barco hubo un grupo que bajó los primeros 15 días, ahí subimos los otros, y esta fue la foto final, la foto de familia, cuando ya nos veníamos arrimando al puerto de Montevideo. Arriba está toda la tripulación del barco y abajo está el grupo científico más uno. Ese soy yo. No, perdón, más dos, está Balvis también. Balvis, bueno, no sé si alguno escuchó alguna de las canciones que hizo Balvis arriba del barco, pero es lo mismo, ¿no? Trabajábamos en el mismo lugar físico, nos robamos la mejor oficina del barco, pero por lejos, era la sala donde estaban la PlayStation, ahí nos instalamos, pero cómodo, y tenía unos ventanales espectaculares, y una mañana yo no había llegado, dice Alejandro que estaba ahí, y de golpe, pum, le saltó una ballena al lado. Fue tan grande la emoción que escribió una canción preciosa, preciosa, preciosa. O sea, y eso es lo que pasa en la gente cuando tiene la posibilidad de tomar contacto con estas cosas. Sentir que no hay solamente una cuestión de moléculas o géneros específicos de determinada especie, si es del clima subtropical. No, también conecta. Después de ver eso, le podemos explicar, mirá, esta ballena es de este tipo, de esta especie, pero contémosle a la gente por qué ustedes están sentados acá, porque de algún lado les mueve sentimiento, además de curiosidad y de emoción. Y bueno, compartámoslo con la gente. Así que nada,
Eso fue todo. Muchas gracias por la escucha.